Entonces vamos a estar hablando de la unidad, de unidos, fuente de la unidad. ¿Cómo se llama el tema? Fuente de la unidad. Lo voy a hacer rápido. Concepto: la unidad cristiana es un hecho resultado de la nueva vida al haber creído y aceptado por fe a Cristo Jesús. Amén. Es una definición que yo le estoy armando, pero la repito: la unidad cristiana es un hecho resultado de la nueva vida al haber creído y aceptado por fe a Cristo Jesús. ¿Quién puede decir amén? Si no hemos tenido esta experiencia, tenemos que hacerla. Entonces no podemos decir que estamos unidos si no hemos tomado decisión en este caso. En el cuerpo de Cristo hay muchos miembros. ¿Cuántos miembros hay aquí? Hazle así, por favor. Somos muchos miembros, pero cada miembro coincide en creer en Cristo y creerle a Cristo Jesús. La unidad es basada en Cristo. La unidad de este lugar es basada en Jesucristo, no en los pastores, no en los líderes, no en la organización, no en el nombre, sino en Jesucristo. Este es campamento de Jehová, este es campamento de Cristo Jesús, este es campamento del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén? Lo contrario son los niños, que son llevados por todo viento de doctrina. Hay también en la iglesia niños, grandotes y bigotones, y todavía son niños. En su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de tocar los asuntos. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo son los niños? Fluctuantes. Bueno, hay hombres adultos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces esto es muy fácil. Es muy fácil de que gente que es cristiana pero es niño puede fácilmente ser llevado por vientos y corrientes que no sean de Cristo. ¿Quién puede decir amén? Estaba ministrando, terminando el primer culto y al final se anotó una persona y pues pasa, pero pues ni que fuera peregrinación, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿y a qué vienes? Dice, no, es que ella dice que yo pase. Y entonces me comienza a contar: santera, su familia santa muertera, su hija ve presencias, viene por primera vez en la congregación, le habían dicho que viniera a este lugar y que ha tenido 1000 oposiciones, hoy pudo venir. Y estoy seguro que el Señor le dio libertad. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Yo lo creo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder. El día de ayer, a las 6 de la tarde estuve enseñando sobre liberación. Y estaba toda esa parte llena de varones y unas coladas, unas hermanas. Y entonces estuve enseñando acerca de esto. ¿Por qué a veces el cristiano no cree en lo que dice la Biblia si está en la Biblia? Y eso estuvimos hablando. Es increíble. Y yo estaba tan evangelizado que llegué a casa y volví a escuchar otra vez la predicación. ¿Por qué? Porque es que esto lo tenemos que estar viviendo constantemente. Vemos estos puntos. Número 1, el Señor Jesús es el autor de la unidad. ¿Quién puede decir amén? El Señor Jesús se constituye en la unidad para establecer a su iglesia. No son los pastores, no son los líderes, es el Señor Jesús que guía para que vengan las ovejas. Efesios 4:13, le voy a leer desde el 11. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y a otros maestros. O sea, quien los constituye es el Señor Jesús. Quien los llama es el Señor Jesús. Quien los levanta es el Señor Jesús. No es la asamblea los que los levanta, es el Señor Jesús el que los constituye y levanta para administrar a su iglesia, para apacentar a su iglesia, para dirigir a su iglesia, para capacitar a su iglesia, para que puedan crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Quién puede decir amén? Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Versículo 12: a fin de perfeccionar. Aquí estamos todos para ser ¿qué? Perfeccionados. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Uno es la cabeza, otro es el dedo gordo, otro es el dedo meñique, el otro es el dedo índice, el otro es la pierna, pero todos somos un solo cuerpo y todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque la cabeza se llama Jesucristo, la cabeza se llama Jesucristo, y todo yugo se rompe por Jesucristo en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¿Para qué es todo esto? Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ayer estábamos enseñando todo esto. Hay muchos que no creían en eso. Entonces Dios quiere que lleguemos a la unidad de la fe, que es en Cristo Jesús. Punto 2: unidad. Todos fuimos bautizados en un cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es parte de la iglesia? Alce su dedo. Escúchalo bien. Señor Jesús, en esta hora tú has decretado a través de esta palabra que todos nosotros somos tu cuerpo y estamos bautizados en este cuerpo de la mies. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Amén. Hay varias clases de bautismo. Bautismo por inmersión, no por jicarazo. La Biblia habla por inmersión. Quien ha sido bautizado por jicarazo va de nuez. Tiene que bautizarse por inmersión. Ese es el bautismo bíblico. Número 2, el bautismo en fuego, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en la iglesia. Hay varias clases de bautismo. Tenemos que entender esto y conocerlo. No es el momento, pero eso es lo que nos une. ¿Quién puede decir amén? Primera de Corintios 12:13. Todo tiene que estar fundado en la Biblia. Amén. Porque por un solo espíritu, ¿por un solo qué? Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Quién puede decir amén? Todos somos de Cristo, todos estamos sellados por la sangre del Cordero. Yo estoy sellado por la sangre del Cordero, tú estás sellado por la sangre del Cordero. Todos fuimos sellados por el poder del Espíritu Santo. El diablo sella la frente, nosotros tenemos el sello en nuestro corazón. Amén. Dale un fuerte aplauso. Tres: debemos estar unidos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, yo cada vez que estudio, cada vez descubro muchas cosas y siento que no he aprendido. Entonces, cada vez vamos aprendiendo, y con la finalidad de llegar a la unidad de la fe. Pablo dice que los pastores y maestros han de equipar a los santos. Pastores y maestros. Vean, ya estuve hablando acerca de cómo el Señor constituye la iglesia. ¿Con quién? Bueno, se adelantaron. Evangelistas. ¿Qué más? Maestros, bueno, como el chilaquil. A ver, número 1, apóstoles. Número 2, profetas. Número 3, evangelistas. Número 4, pastores. Y número 5, maestros. Todos cumplimos una función y pueden ser intercalados.
Un pastor puede ser apóstol, un apóstol puede ser un pastor, un maestro puede ser pastor, un profeta puede ser pastor o solamente profeta. Entonces, tenemos que escudriñar la Biblia. Pero aquí vemos unidos a los pastores y a los maestros. ¿Quién está en un grupo de pastoreo? Esa es su mano. Todos los estudios que reciben, todos los hace un grupo de maestros, en donde solamente se revisa, y Alondra envía toda la enseñanza a todos los grupos de pastoreo, y todos recibimos la misma enseñanza. Son estudios que emanan de los maestros. Entonces va muy unido los pastores y maestros, que son los que equipan a los santos, a la iglesia. Efesios 4:13, ya lo leímos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. En Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién puede decir amén? Eso es lo que está sucediendo con esta niña y con muchos milagros que hemos estado viendo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay algo sobrenatural que no entendemos, que no comprendemos, pero viene. ¿Quién puede decir amén? Esto es bien importante. Platicaba con el pastor de Cuautla, con mi hijo, y le decía, oye, ¿cómo va la situación? Y dice, papá, ningún miembro de la congregación se ha enfermado, ningún miembro de la congregación ha muerto. Y entonces esto tiene un indicativo. Y son ellos también como 800 miembros en Cuautla. Entonces es una bendición. En la iglesia de Tepic y de Santiago Escuintla también. En la iglesia de Soso igual. Hoy, ¿cuándo? Hoy vamos a ungir a otra iglesia en Coatetelco. ¿En dónde? Si tienes un pariente cerca, lo puedes mandar a cosechando, a la mies, Coatetelco. ¿Quién puede decir amén? Tenemos que estar trabajando y uniendo para hacer una sola familia. ¿Quién puede decir amén? En otras palabras, la unidad que buscamos es unidad en la verdad. La verdad es Cristo. Atención, la unidad en la verdad es estar en la unidad con Cristo. Pablo dice que seamos de un mismo sentir, de un mismo sentir. Esto es en unidad. Pablo dice que debemos estar unidos en un mismo espíritu. ¿En un mismo qué? Espíritu. Que tengamos un mismo propósito. ¿Un mismo qué? Propósito. Filipenses 2:2. Hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir. Dios quiere que seamos del mismo sentir. Aquí estamos todos unidos. Y llega un momento del culto de alabanza que unos aplaudimos, ¿no? ¿Sí o no? Pero hay varios hermanos de la congregación que son arrítmicos, mientras que todos estamos, aplaudimos así. Hay unos que ya estamos aplaudiendo y el otro apenas va abriendo la mano, porque son arrítmicos. No está Miguel Orihuela, por eso lo voy a decir. Aquí, siéntate a un lado de Miguel Orihuela y estás alabando. Cuando Miguel Orihuela está aplaudiendo, nosotros ya estamos abriendo las manos, porque es arrítmico. Y hay muchos arrítmicos, pero todos estamos alabando al Señor Jesucristo. Estamos en unidad, sea como lo hagamos, ¿sí o no? ¿No te ha tocado estar sentado junto a un hermano que canta mucho y que está bien desentonado? Y que estás siguiendo la tonada y de pronto te saca de la jugada porque te saca de tono. Pues exactamente sucede, pero el Espíritu Santo transforma eso y se lo lleva a la presencia del Señor. Pero todos estamos, ¿qué cosa? Unidos, cantando, entonados o desentonados en el nombre de Jesús. El Señor ve el corazón, la intención del corazón. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Ejemplo de unidad, Filipenses 4:2. Ruego a Evodia, ¿tienes un nombre para tu hija? Ruego a Evodia y a Sintique, hay un nombre para tu hijo, medio rarito, pero Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Las familias también tienen que tener un mismo sentir. Pueden pensar diferente, pero un mismo sentir.
todos tenemos el mismo sentir de estar aquí en este lugar a las 11 de la mañana. ¿A qué hora? Si no llegas a las 11 de la mañana no tienes el mismo sentir. ¿Cómo les quedó el ojo? Tenemos que ser puntuales, un mismo sentir. ¿De acuerdo? Salimos nosotros y entran los de la 1 de la tarde y tenemos que tener el mismo sentir. Es lo que quiere el Señor, que estemos en unidad. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, a mujeres con Clemente también, y a los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Quién dice amén? Dale un mejor aplauso al Señor Jesús. Otra forma de estar en un mismo sentir lo vemos en Romanos 15:5. El Señor es el que hace estar en un mismo sentir. No es el pastor, es el Señor. Lo provoca en el corazón y eso es lo que genera la necesidad de la unidad. Romanos 15:5. Y que el Dios de la paciencia, todos juntos, 1, 2, 3. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo, según Cristo Jesús. ¿Quién puede decir amén? Dale un mejor aplauso al Señor Jesús. 4. Efectos de la unidad. La unidad tiene efectos. Esto, imagínate, cuando le estamos adorando al Señor, comienza a aplaudir, por favor. Señor, te exaltamos, te glorificamos. Aquí están nuestros aplausos, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra alabanza. Todos estamos en un mismo sentir. Esto llega como lo fragante de la presencia del Señor. A lo mejor tú no lo ves así, pero la Biblia dice que así es. Amén. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este es un desorden. Este es un desorden. A veces nosotros humanamente, de acuerdo a nuestro criterio, decidimos, pero aquí hay un orden. La Biblia nos enseña un orden. Dice, en caso de conflicto, aquí tienes un familiar, inclusive que no es cristiano, obviamente, no es cristiano, y aquí tienes un hermano. Dice la Biblia que le digan, tienes que dar entre los dos la prioridad al que es cristiano, al que es de la familia de la fe. ¡Chin! ¿Sabes qué? Si muere tu familiar se va a ir al infierno. Si muere el cristiano se va a ir al cielo. Siempre da al Señor prioridad a los hijos, a la unidad, al cuerpo. Él no es parte del cuerpo. Ustedes son mis hermanos. Mis hermanos en la carne no están aquí. Son hijos del diablo. Pastor, ¿por qué está diciendo eso? Son hijos del diablo. No creen en Cristo. Ustedes creen en Cristo. Ustedes son mis hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Alguien puede decir, qué gacho el pastor. Vean, estaba el Señor Jesús, estaba enseñando. Y entonces se acercan uno de los discípulos y le dicen, Señor, Señor, allá afuera, allá. Vean, volteen hacia allá. Allá afuera está tu mamá y tus hermanos. Estaba afuera María y sus hermanos en la carnacia, en la carne. Y les dice, mi madre y mis hermanos están aquí. Mi madre y mis hermanos están aquí. Mi madre y mis hermanos están aquí. Eso lo dijo el Señor Jesús. Porque su madre, en ese momento, la que todos adoran, no creía en Jesucristo. Respiren. Descansé en paz. La madre de Jesús no es la madre de Dios. La madre de Jesús no creía en Jesús
como el Salvador. Hasta los piojos se les alborotaron, ¿verdad? Y el Señor Jesús dijo: mi padre, mi madre y mis hermanos están aquí. Así yo también digo: mis hermanos están aquí. Mis hermanos en la carne están en mi pueblo. ¿Saben en qué están mis hermanos? No solamente te pasa a ti, en sus borracheras, en sus orgías, en sus adulterios. Me da vergüenza. Oro por ellos. Sus hijos están perdidos. Pero pastor, son profesionistas, pero están perdidos. Tengo sobrinos que ya se casan por tercera vez. Tal vez a ti te ha sucedido eso en tu generación. Pero mi madre y mis hermanos están aquí. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor. Veamos, en los efectos hay reglas. Vemos su primera regla: hagamos el bien a todos. ¿El bien a qué, hermanos? Segunda regla: pero en primer lugar hagamos el bien a la familia de la fe. Tercera regla: si bien es cierto que debemos hacer el bien a los de la familia de la fe, pero que tengan frutos. ¿Que tengan qué? Se aclaró más todo esto, ¿no? No a cualquiera de la familia de la fe, porque hay familias de la fe que no tienen frutos. Y el Señor dice que a los que no tengan frutos, ¿qué? Que te sacudas el polvo y se lo avientes. Todos tenemos que llevar frutos. Todos alzamos las manos, todos adoramos, todos aprendemos, todos nos discipulamos, todos nos casamos, todos bendecimos al Señor, todos glorificamos al Señor, todos cantamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Cuarta regla: la experiencia de la unidad cristiana es más que eso. Incluye un amor afectuoso, esto es, sacrificarse por aquellos que no nos agradan. Tener afecto por aquellos que son nuestra familia en Cristo. Romanos 12:10. Romanos 12:10, lo recalco: sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Primera de Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amables. Vean estas 5 características. Repito el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente. 4, misericordiosos y amigables. ¿Puedes decir amén? Esto tiene un objetivo. Hay objetivos en la unidad. Primero, la unidad busca que los cristianos debemos ser uno, así como el Padre y el Señor Jesús son uno. Juan 7:22. Juan 7:22. La gloria que me diste, yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Tú y yo somos unos en Cristo Jesús. Tú y yo somos en Cristo Jesús. ¿Quién puede decir amén? 2, veamos la gloria que dio el Padre al Hijo. Es la misma gloria que da el Señor Jesús a nosotros. Escúchalo bien.
la gloria que da el Padre al Hijo, en la misma gloria que da el Hijo a nosotros. Amén. Juan 17:23. Yo en ellos y tu Padre en mí. Juan 11:52 del 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Antes de aceptar a Cristo estábamos como dispersos, y ahora estamos unidos en Cristo Jesús. A todos nos congregamos en pos de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Tercer objetivo. El objetivo final de dicha unidad de los cristianos es la gloria de Dios en nuestras vidas. De ahí que Pablo ora así. En Romanos 15:5-7 dice así la palabra: y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Padre, que unánimes a una voz glorifiquen al Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. ¿Quién puede decir un amén? Concluyo. Nos ponemos en pie. Concluyo. Primera conclusión: debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? En Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Segunda conclusión: la unidad es para que los que tienen comunión con el Espíritu Santo. Entonces es bien importante, si alguien no habla en el Espíritu, es bien importante asistir y pedir ayuda para hablar en el Espíritu y para estar en unidad con la iglesia. ¿Quién puede decir amén? ¿Le puedes dar un mejor aplauso al Señor Jesús? Tercera conclusión: trata de alcanzar la unidad, como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plus que debemos de alcanzar nosotros. Cuarta conclusión: la unidad busca crecer. La Biblia dice que el cristiano no debe quedar enano. ¿Quién es un enano o un cristiano niño? El que no crece. El que no crece. Vean lo que dice 2 de Pedro 3:18: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Y el pueblo de Dios dice amén. Quinta conclusión: la palabra de Dios debe habitar en nuestros corazones en abundancia. Si tú no lees la Biblia, por más que te digas cristiano, eres cristino. Tienes que leer la Biblia diariamente, una pequeña porción o una porción grande, según sea tu madurez, pero tienes que leer diario la Biblia, orar a Dios. Yo oro por ustedes diario. Ustedes deben orar por mí diario. Ustedes deben orar por la familia pastoral diario. Yo oro. No me digan que soy mentiroso. Yo oro diario por ustedes. Unjo los postes y dinteles de su casa, de su negocio. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de secuestro, de extorsión, de maldición se va fuera de sus vidas en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te exaltamos, Dios. Te glorificamos. Confirma esta palabra en cada corazón. Danos sabiduría e inteligencia para entender estos misterios. Haznos más que vencedores, Señor. Tú eres la vida. Mientras estemos en ti, nadie nos podrá tocar.
en el nombre de Jesús. Esto no es una fábula, esta es una realidad. Hay algo sobrenatural que nos está rodeando y que está impidiendo que nos toquen, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero, por el poder del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.